Nunca le dijeron que el Hospital San Jerónimo tuviera mala fama. Solo que era antiguo. Solo que necesitaban cubrir turnos nocturnos. Solo que, si aceptaba, el pago sería mejor. Y no habría demasiados pacientes. Eso último debió haberle parecido extraño desde el principio. La enfermera Lucía Herrera llevaba 11 años trabajando en hospitales públicos. Había visto morir gente. Había visto sobrevivir a quienes no debían. Y había aprendido a no hacer demasiadas preguntas cuando la administración pedía silencio. Por eso aceptó el traslado sin discutir. Aunque el edificio la inquietó desde que bajó del taxi. El hospital parecía detenido en otra década. La fachada de concreto estaba manchada por la humedad. Las ventanas superiores permanecían a oscuras incluso al anochecer. Y el letrero metálico rechinó con el viento como si alguien lo moviera desde dentro. Al cruzar la entrada principal, el olor a desinfectante viejo se mezclaba con algo más. Polvo, tal vez. O encierro. Turno nocturno es tranquilo, le dijo el enfermero de relevo mientras le entregaba el gafete. Solo sigue el protocolo. No aclaró a qué se refería con solo. Durante la primera hora, Lucía recorrió los pasillos asignados. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido constante. Y cada paso resonaba más de lo normal. Muchas salas estaban cerradas con cintas amarillas y puertas selladas. Pero aún así, los monitores encendidos mostraban signos vitales activos en habitaciones que, según los planos, no estaban en uso. Fue entonces cuando notó el primer detalle extraño. En el sistema digital de camas aparecía una habitación marcada como ocupada permanentemente. Número 413. Lucía frunció el ceño. No recordaba haber pasado por ningún cuarto con esa numeración. Revisó el plano físico del hospital colgado en la pared de enfermería. Del 410 saltaba directamente al 415. No había 413. Pensó que se trataba de un error administrativo. Algo común en hospitales viejos, que habían sido remodelados demasiadas veces. Aún así, el sistema insistía en paciente estable. Cuarto 413. A no reubicar. ¿Quién está en el 413? Preguntó al médico de guardia. Durante el cambio de ronda, el hombre levantó la vista apenas un segundo. No te preocupes por eso. Pero no aparece en el plano. Lucía dijo, bajando la voz. En este hospital hay cosas que funcionan mejor si no se revisan demasiado. No fue una respuesta. Fue una advertencia. Cerca de las 2 de la mañana, mientras hacía su ronda habitual, Lucía escuchó un sonido que no figuraba en ningún protocolo, en una campanilla suave, insistente. El llamado clásico de un paciente solicitando asistencia. El sonido venía del fondo del pasillo norte. Lucía avanzó siguiendo el eco. Las luces parecían más tenues cuanto más caminaba. Pasó por habitaciones cerradas, por puertas sin numeración, por paredes que no recordaba haber visto antes. El pasillo parecía alargarse, como si el hospital se acomodara, mientras ella avanzaban. Entonces la vio. Una puerta blanca, ligeramente amarillenta por el tiempo. El número estaba grabado en una pequeña placa metálica. 413. Lucía sintió un nudo en el estómago. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro salía una luz cálida, distinta a la del resto del hospital. No era fluorescente. Era doméstica. La campanilla sonó otra vez. Lucía levantó la mano para tocar la puerta. Dudó un segundo y miró hacia atrás. El pasillo estaba vacío, demasiado silencioso. Cuando volvió a mirar la placa del número, notó algo que la hizo retroceder un paso. La placa no estaba atornillada. Parecía colocada recientemente. Desde el interior del cuarto, una voz susurró su nombre. Enfermera Herrera. Y la luz del pasillo se apagó por completo. Lucía retrocedió unos pasos, el corazón latiéndole en la garganta. La voz dentro del cuarto 413 había sido clara, familiar, pero al mismo tiempo extraña. Nadie podía saber su nombre. Nadie debía. Se obligó a respirar hondo, a racionalizar en estrés del turno. Imaginación. La campanilla había sonado sola. Eso
Era todo. Aún así, algo en el aire la hacía temblar. Había aprendido a escuchar a su instinto. Esa noche le gritaba que algo no estaba bien. Durante las semanas siguientes, Lucía comenzó a notar un patrón inquietante entre los pacientes que pasaban por el misterioso cuarto. Ella no debía acercarse a ellos, pero su curiosidad la venció. Una mujer de avanzada edad, que había sobrevivido a un derrame cerebral mortal, regresó del 413 lúcida y sin secuelas físicas, pero con un terror inexplicable a la oscuridad y un comportamiento extraño. Llamaba por nombres que nadie más conocía, nombres que parecían familiares solo para ella. ¿Recuerdas a alguien llamado Thomas?, preguntó la mujer un día mientras Lucía ajustaba su cama. No. Lucía respondió, confundida. Debes recordarlo. Anel está todavía aquí, dijo la paciente, y luego se cubrió la cara con las manos, temblando. Otro paciente, un joven que había sufrido un accidente de tráfico grave, volvió de la habitación con una calma inquietante, como si hubiera presenciado algo que nadie más debía ver. Comenzó a relatar episodios de lugares que Lucía reconocía solo de sus sueños, escenas de vida de personas que no existían. Su miedo a la oscuridad era tal que insistía en mantener la luz encendida, incluso durante la noche, abrazando la lámpara de su mesita como si fuera un salvavidas. El personal médico minimizaba la situación. Les decía que los cambios en la conducta podían deberse al estrés postraumático, a la recuperación de memoria o al efecto de medicamentos. Pero Lucía sabía que había algo más profundo, algo que la observaba y que se burlaba de cualquier explicación racional. Una noche, mientras revisaba los signos vitales de otro paciente, recién salido del 413, este giró la cabeza y susurró algo que heló la sangre de Lucía. No apagues la luz. Ahí es cuando el cuarto te recuerda. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la columna. El cuarto no era simplemente una habitación de recuperación. No era un espacio físico. Era un lugar que dejaba marcas, que alteraba la mente de quienes dormían allí, y de algún modo, también la observaba a ella. Decidió entonces hablar con los pocos empleados antiguos que quedaban en el hospital. Algunos se encogieron de hombros, otros cambiaron de tema rápidamente. Solo un viejo camillero, que se había negado a trabajar de noche durante años, accedió a hablar en voz baja. Ese cuarto no cura a nadie, dijo, mirando a su alrededor, como si el hospital escuchara: An intercambia, An toma lo que no es suyo y deja algo de regreso. No preguntes por los nombres, no preguntes por las historias, no vuelvas a entrar sola. Pero Lucía ya había cruzado la línea. Esa advertencia no detendría su investigación. Su interés se convirtió en obsesión. La pregunta la perseguía día y noche. ¿Qué sucedía realmente en el cuarto 413? ¿Y por qué los pacientes regresaban cambiados? Una noche, decidió quedarse hasta tarde en la enfermería, revisando los registros antiguos. Cada expediente de los pacientes que habían pasado por el 413 coincidía con un patrón imposible. Fechas de ingreso que no existían, observaciones de médicos que no estaban en plantilla, testigos que parecían borrados de los archivos. Uno de los pacientes incluso describió un suceso vivido años antes de nacer, con detalles de la vida de Lucía, como si alguien hubiera estado observándola desde siempre. Cuando cerró el expediente, la campanilla del 413 sonó nuevamente, mucho más fuerte que la primera vez. Lucía comprendió algo que la aterrorizó. No podía ignorar la habitación. La habitación la estaba llamando a ella, y no tardaría en reclamar su atención, ni en marcarla como marcaba a los demás. Un aire frío entró por la puerta entreabierta de la enfermería, y Lucía tuvo la sensación de que las sombras del hospital se movían a su alrededor, aguardando el momento en que ella cruzara la línea del cuarto 413. Desde aquella noche, Lucía no pudo quitarse la sensación de que el hospital estaba vivo, como si respirara entre pasillos y habitaciones. Cada ronda, cada esquina, parecía distinta de la anterior, aunque los planos mostraran lo mismo. Lo más inquietante era que, cada vez que pensaba en el 413, la habitación parecía acercarse, sin que ella la buscara. Decidida a confirmar lo imposible, una noche,
decidió localizar físicamente el cuarto. Tomó linterna, llaves maestras y un registro en papel de todas las habitaciones y recorridos. Empezó desde el ala norte, siguiendo los pasillos principales, memorizando cada puerta, cada señal de número en la pared. Pero a medida que avanzaba, las distancias parecían cambiar. Los pasillos se alargaban, se estrechaban, algunas puertas desaparecían y reaparecían. Lucía comenzó a sospechar lo que antes habría considerado una locura. El 413 no estaba fijo en el hospital. Esa misma noche, caminó por un corredor donde supuestamente la habitación no existía. Al final, allí estaba una puerta blanca, con la placa metálica desgastada, iluminada con esa luz cálida y extraña. Su corazón se detuvo un instante. La había encontrado, pero no en el lugar donde debería estar. Intentó marcar con un lápiz una pequeña raya en la pared, como referencia. Volvió sobre sus pasos para revisar un panel de control del sistema de camas, y al regresar la marca había desaparecido. La pared parecía lisa, como si nunca hubiera estado allí. El cuarto seguía allí, esperándola. Cada intento de registro y memoria fallaba. Lucía sacó fotos, midió distancias, intentó memorizar el pasillo, pero nada coincidía. Cada noche, el hospital parecía reescribirse alrededor del cuarto 413, acomodándose para mantenerlo intacto, accesible solo para quienes lo buscaban. No fue hasta revisar archivos antiguos que descubrió algo más perturbador. Documentos de construcción y remodelación del ala norte mostraban saltos de numeración imposibles. Algunas paredes existían en los planos, otras no. Incluso habían registros de habitaciones que se construyeron y desaparecieron en la misma fecha. Era como si el hospital tuviera memoria propia, reorganizándose para que el 413 existiera siempre, aunque nadie supiera dónde. Lucía comenzó a notar cambios sutiles en sí misma, en su percepción del tiempo. Se distorsionaba. Pasillos que antes caminaba en minutos, ahora parecían interminables, mientras que otros recorridos cortos se acortaban, como si los espacios se comprimieran. La luz de la linterna proyectaba sombras que no coincidían con las paredes y puertas. Y entonces ocurrió lo inesperado al acercarse al cuarto para observarlo por segunda vez. Escuchó un murmullo detrás de la puerta, como voces entrelazadas, susurros de personas que no existían en la realidad. La campanilla sonó de nuevo, insistente. Lucía comprendió que la habitación no solo se movía, sino que también llamaba, atraía, y se aseguraba de que no pudiera escapar de su presencia. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, dio un paso hacia la puerta. Esta estaba cálida al tacto, como si respirara. Dentro, la luz parecía contener vida propia, y en ese momento, Lucía comprendió que estaba entrando en algo más que una habitación estaba entrando en un lugar que desafiaba la lógica, la memoria y la realidad misma. Antes de abrir del todo la puerta, un pensamiento le atravesó la mente, nítido y aterrador. El hospital no quería que ella cerrara el cuarto. El hospital se movería para impedirlo, aunque tuviera que cambiar todo a su alrededor. Un golpe seco la hizo retroceder. La puerta del 413 parecía latir, vibrar con una energía oscura y silenciosa. Lucía, con el pulso acelerado, comprendió que lo que tenía frente a ella no era un simple cuarto. Era un lugar que existía en su propia ley, y que la estaba observando, tanteando su miedo, midiendo su resistencia. La decisión era clara: podía intentar enfrentarlo, o dejar que el 413 continuara existiendo, pero nunca podría ignorarlo de nuevo. Lucía no dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía los pasillos del hospital alargarse, puertas que aparecían donde antes no había nada, luces que parpadeaban en secuencias imposibles. Su mente estaba atrapada entre recuerdos propios y fragmentos ajenos, ecos de pacientes que habían pasado por el 413. Ya no podía negar que el cuarto no era un simple espacio físico. Era un contenedor de memorias, de vidas que no terminaban de irse. Decidida a entender lo que ocurría, Lucía empezó a investigar el pasado del hospital. Recorrió archivos polvorientos, fotografías amarillentas y diarios de enfermería de décadas anteriores. Pronto descubrió que el ala
donde aparecía el 413, había sido utilizada para tratamientos experimentales con pacientes en coma y aquellos con traumas severos del sueño. Los documentos hablaban de ensayos con técnicas de estimulación de la memoria y la conciencia, con resultados que se consideraban altamente exitosos o irreversiblemente perdidos. Algunos pacientes fallecieron oficialmente, pero no había actas de traslado ni registros de entierro, como si el hospital hubiera borrado pruebas de su existencia. Una noche, mientras revisaba un archivo particularmente viejo, Lucía encontró algo que la dejó sin aliento. Un expediente con su nombre, fechado más de 20 años antes de que ella naciera. La fecha de ingreso coincidía con un día de su propio nacimiento, y el informe describía a alguien, con su mismo rostro, misma altura, incluso rasgos idénticos. En el apartado de observaciones, alguien había escrito: «A paciente con memoria inestable. Tendrá sueños de vidas que no le pertenecen. Resistencia al cierre del cuarto improbable. Mantener bajo vigilancia». Lucía sintió un frío profundo recorrerle la columna. ¿Cómo era posible que existiera un registro de ella antes de que naciera? Cada pieza encajaba en un patrón imposible. El 413 no solo alteraba a los pacientes, sino que de algún modo estaba ligado a su existencia. Buscó respuestas con un camillero antiguo que llevaba décadas en el hospital y que aún recordaba historias que nadie más contaba. Al principio se negó a hablar, pero bajo la insistencia de Lucía, finalmente accedió. «Ese cuarto no solo toma memoria», dijo, su voz temblando, intercambia. «Lo que entra no vuelve igual, y lo que sale deja una parte de sí en otro lugar. Algunos pacientes nunca se fueron del todo». Hizo una pausa, mirando alrededor como si temiera ser escuchado por las paredes. «Y ahora tú estás demasiado cerca». Lucía sintió un vértigo mental. Cada sueño extraño, cada paciente alterado, cada pasillo que cambiaba de forma, todo tenía sentido. El 413 era un nexo, un lugar donde las conciencias se cruzaban, se mezclaban y se preservaban de maneras que la ciencia nunca había logrado. Y ella estaba ligada a él, más de lo que podía comprender. Esa misma noche, volvió a escuchar la campanilla. Esta vez no venía desde el pasillo. La sentía dentro de su cabeza, un timbre que resonaba con su propia memoria. Convocándola, con pasos temblorosos, se acercó a la puerta donde siempre aparecía el 413. La luz cálida brillaba detrás de la rendija, como si el cuarto supiera que había descubierto su historia, que había mirado demasiado profundo y ahora la llamaba directamente. Lucía extendió la mano para tocar la puerta, y al hacerlo, un susurro surgió desde dentro, fragmentado y múltiple. «Ven, no puedes cerrar lo que nunca fue abierto». Su respiración se volvió rápida. Sus ojos buscaron una salida que no existía. En ese momento comprendió que el 413 no era solo un cuarto de pacientes, era un guardián de recuerdos, un lugar que no conocía límites entre vida y muerte, pasado y presente, y que estaba decidido a no permitir que nadie lo borrara. Y mientras retrocedía, la sensación fue innegable. El hospital entero parecía contener la respiración, observando, evaluando, esperando el momento exacto en que ella tomaría su siguiente paso. Lucía ya no podía soportar la incertidumbre. Cada pasillo que recorría, cada paciente que veía regresar del 413, con sus recuerdos distorsionados, le recordaba que aquel cuarto no debía existir. Decidió que había llegado el momento de cerrarlo. No sabía exactamente cómo, pero estaba segura de que debía impedir que más vidas fueran alteradas, que más memorias fueran robadas o intercambiadas. Preparó todo con cuidado. Tomó llaves maestras, herramientas, incluso sellos para bloquear la puerta, y registros electrónicos para marcarla como inhabilitada. Lo que no sabía era que ese acto desencadenaría algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Era pasada la medianoche cuando se acercó al 413. La puerta estaba en su lugar habitual, su luz cálida llamándola. Lucía respiró hondo y colocó los sellos en la cerradura, desconectando cualquier registro digital que pudiera reactivar la habitación. Estaba decidida a
Esta vez, nadie entraría ni saldría. Al terminar, un temblor sutil recorrió el piso. Las luces de los pasillos comenzaron a parpadear, primero suavemente, luego violentamente. El zumbido del hospital se volvió un murmullo oscuro, como un latido colectivo. Las paredes parecían moverse ligeramente, cambiando la orientación de los pasillos. Lucía se detuvo, el corazón acelerado. Intentó salir del ala norte, pero las puertas que antes conducían a la salida ahora daban a pasillos inexistentes, habitaciones que no recordaba haber visto, escaleras que descendían hacia sótanos que no aparecían en ningún plano. El hospital estaba respondiendo. No quería que cerrara el 413 desde algún lugar cercano. La campanilla sonó otra vez. Esta vez no era un sonido aislado. Resonaba en múltiples pasillos a la vez, duplicándose y multiplicándose, como si el edificio entero tocara un llamado. Lucía, atrapada en el laberinto que el hospital había creado, comprendió que el 413 no podía ser cerrado sin consecuencias. Cada intento de control era una provocación, y el edificio entero estaba vivo, en guardia. Los monitores parpadearon, mostrando signos vitales de pacientes que no estaban allí, combinando lecturas de personas ausentes y presentes. Los relojes se detuvieron y reiniciaron, sin patrón, y las luces proyectaban sombras que no coincidían con la forma de las paredes. Todo indicaba que la habitación estaba intentando reabrirse, sin importar lo que Lucía hiciera. De repente, el teléfono de enfermería sonó. Una llamada interna, sin número identificable. Lucía levantó el auricular. Una voz múltiple, fragmentada, se filtró. -413. No se cierra. 413. No puedes huir. El frío la atravesó de inmediato. La habitación no solo estaba activa, estaba consciente de su intento de control, estaba respondiendo, reorganizando todo a su alrededor para protegerse. Cada pasillo, cada puerta, cada sombra, se convirtió en parte de un mecanismo diseñado para mantener el 413 en funcionamiento. Lucía comprendió entonces la magnitud del problema. El hospital no estaba hecho para que los humanos lo controlaran. Cada intento de cerrar la habitación era un desafío directo a su orden interno, y el edificio no podía permitirlo. Temblando, con la respiración entrecortada, la enfermera dio un paso atrás. La luz cálida detrás de la puerta del 413 parecía palpitar, y mientras observaba, por un instante, la puerta se abrió sola, invitándola a mirar dentro, a enfrentarse al vacío que guardaba secretos de vidas, memorias y miedos que no eran solo suyos. En ese momento, Lucía comprendió la verdad. En el cuarto 413 no podía ser cerrado desde afuera. Para contenerlo, debía comprenderlo, o ser consumida por él. Y justo antes de decidir qué hacer, escuchó un murmullo que recorrió todo el ala, repetitivo, insistente, imposible de ignorar. Ven, ven. No puedes escapar. El hospital entero parecía observarla, evaluarla y prepararse para su siguiente movimiento. Lucía ya no era solo una enfermera en un turno nocturno, era un peón en un juego que el edificio había jugado durante décadas, con vidas y memorias como piezas. Después de la noche del intento de cierre, Lucía comenzó a notar cambios que no podía explicar. No eran físicos, sino internos, mentales. Cada vez que cerraba los ojos, los sueños ya no eran sueños. Eran recuerdos de otros, fragmentos de vidas que no le pertenecían, mezclados con los suyos propios, escenas de hospitales, casas desconocidas, rostros familiares que no conocía, voces que le susurraban secretos que nunca había vivido. Durante el día, se sentía agotada. La realidad parecía desdibujarse. Cada pasillo que recorría en el hospital estaba ligeramente alterado en un cuadro colgado en una pared que recordaba como vacío. Una puerta que recordaba al fondo del ala este, que ahora no existía. Su percepción del tiempo se deformaba. A veces, horas pasaban en segundos. Otras veces segundos se arrastraban eternos. Lo más aterrador fue darse cuenta de que los pacientes que habían pasado por el 413
Ya no eran solo casos clínicos. Cada uno llevaba consigo fragmentos de otras personas. Y ahora, sin haber dormido en la habitación, Lucía empezaba a sentir esas memorias, como si el 413 hubiera dejado una marca en ella. En una de sus rondas, revisando los historiales de los pacientes más recientes, un joven que había pasado solo una noche en el 413 la miró fijamente y dijo algo que la dejó paralizada. «Sabes que vendrás. Siempre vienes. Yo no entiendo», balbuceó Lucía. «No es tu turno, pero ya eres parte del cuarto». Esa noche, Lucía intentó dormir en su apartamento. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido era amplificado. Al apagar la luz, la oscuridad se volvió intolerable. Recordó las palabras de los pacientes: «No apagues la luz. Ahí es cuando el cuarto te recuerda». Y comprendió que el cuarto no solo existía dentro del hospital, ahora llevaba fragmentos de ella consigo, extendiéndose más allá de las paredes físicas. En el hospital, los pasillos comenzaron a reorganizarse más agresivamente. Las puertas se cerraban detrás de ella. Las escaleras se volvían laberintos imposibles. Y los monitores mostraban signos vitales de pacientes inexistentes. Combinando sus lecturas con las de ella, Lucía podía sentir el hospital respirando a su alrededor, reaccionando a su miedo y a su conciencia alterada. Cada vez que cruzaba un espejo, su reflejo no replicaba sus movimientos. Primero fueron ligeros retrasos, luego gestos distintos, como si una parte de otra persona la habitara. Los recuerdos de vidas ajenas comenzaron a surgir con tal claridad que Lucía no podía distinguir lo que era propio. Sabía cosas que nunca había vivido: nombres, fechas, eventos, hasta la muerte de personas que nunca había conocido. En un momento, se encontró frente al 413. La puerta estaba entreabierta, la luz cálida, como siempre, y escuchó voces multiplicadas desde el interior, como un coro de memorias atrapadas, llamándola, llamando a su mente. Sin tocar la puerta, escuchó claramente su propio nombre, pronunciado por alguien que no era ella. Fue entonces cuando comprendió algo que la aterrorizó más que cualquier paciente o rumor. El cuarto 413 no solo alteraba a los que dormían en él, sino a cualquiera que intentara controlarlo o enfrentarlo. Había tocado su orden interno, y ahora sus recuerdos, su identidad y su mente estaban siendo mezclados con los fragmentos de aquellos que habían pasado antes. Lucía comprendió que ya no podía huir del 413. Cada intento de cerrarlo, cada paso hacia la racionalidad, solo la había acercado más a la conciencia del cuarto. Era parte de él, aunque aún quedara algo de sí misma. Y mientras se apoyaba en la pared, tratando de recuperar el aliento, una voz múltiple, tan cercana que parecía salir de su propia mente, le susurró: «Ya no eres solo tú, eres todos, y todos te esperan». El hospital respiraba a su alrededor, y Lucía comprendió que, si no enfrentaba el 413, no solo perdería su cordura, perdería lo que quedaba de su propia identidad. Lucía ya no podía distinguir su propia mente de los ecos que la habitación 413 había dejado en ella. Cada pensamiento estaba contaminado por recuerdos que no le pertenecían. Cada emoción mezclada con el miedo y la desesperación de pacientes que nunca habían salido iguales de esa habitación. Entonces, comprendió la verdad, la horrible revelación que hasta ese momento había sentido, pero no querido aceptar. En el 413 no era un simple cuarto, ni un experimento olvidado, era un punto de contención para conciencias fragmentadas, un lugar donde las memorias de los que habían pasado por él eran almacenadas, protegidas y al mismo tiempo intercambiadas. Los pacientes que regresaban cambiados no estaban enfermos ni locos. Habían sido transformados en vehículos de conciencia, receptáculos de fragmentos de vidas y recuerdos que el cuarto había absorbido. El hospital entero, con su disposición cambiante y pasillos que se reorganizaban, existía para mantener la estructura del 413, para que las conciencias atrapadas permanecieran en equilibrio. Cada puerta cerrada, cada ala desierta, cada registro que no coincidía,
Estaba diseñado para asegurar que nadie rompiera ese delicado sistema. Lucía entendió por qué los intentos de cerrar la habitación habían fallado. Al bloquear la puerta, había perturbado el equilibrio, y el hospital había respondido con fuerza, reordenando todo a su alrededor. El 413 no podía ser cerrado desde fuera. Requería un guardián, alguien que comprendiera su propósito y aceptara su rol dentro de la estructura. Mientras avanzaba por los pasillos que parecían estirarse y encogerse a su voluntad, comprendió otra verdad aún más aterradora en la habitación. Ahora la había marcado. No había huido de ella. No podía huir. Cada fragmento de memoria que había recibido, cada sueño de vidas que no le pertenecían, había creado un vínculo irreversible. Los pasillos comenzaron a oscurecerse de forma inquietante, y las paredes parecían susurrarle nombres de personas que nunca había conocido, pero que estaban atrapadas en la misma red que ella. Un susurro constante emergía del cuarto, multiplicado, fragmentado, mezclando su propio nombre con otros que resonaban en la mente de Lucian. Entonces, vio el registro en la base de datos del hospital, junto a la numeración de habitaciones y pacientes. Su nombre apareció listado como paciente, cuarto 413. No era un error, no podía ser borrado. Su existencia, su identidad, ya formaba parte del sistema que el cuarto mantenía. Lucía comprendió que había un precio por intentar controlar o cerrar el cuarto. Alguien debía ocupar su lugar para mantener el equilibrio. El hospital no era malicioso en sí mismo, era un mecanismo de preservación. Pero la naturaleza del cuarto era oscura. Tomaba lo que necesitaba y dejaba atrás lo que podía. Y ahora, ella estaba destinada a formar parte de esa red, a ser la próxima guardiana o el próximo fragmento absorbido. Un miedo puro la atravesó, la posibilidad de perder todo lo que era, de desaparecer como persona, de convertirse en otro recuerdo atrapado en la habitación. Pero al mismo tiempo, sabía que resistirse sería inútil. El cuarto la había elegido, y el hospital había decidido que su papel era crucial. Los murmullos dentro del 413 se intensificaron, mezclándose con sus propios pensamientos. Cada pasillo parecía conducir directamente a la puerta, cada sombra parecía empujarla hacia adentro, y una voz múltiple, resonante, que parecía salir de todos los rincones del hospital, le susurró: no hay otra opción. Entrar es aceptar, o desaparecerás en lo que intentaste cerrar. Lucía comprendió entonces que enfrentarse al 413 no era solo un acto de coraje, era un acto de supervivencia y aceptación, un paso hacia algo que desafiaba toda lógica y toda humanidad. Comprender y asumir el propósito de un lugar que existía entre la vida, la muerte y la memoria. Y mientras avanzaba lentamente hacia la puerta, la luz cálida del interior la llamaba, más intensa que nunca, como si contuviera todas las vidas atrapadas, esperando que alguien las guiara o se convirtiera en ellas. Lucía respiró hondo, sintiendo como cada fibra de su ser temblaba ante la puerta del 413. Había comprendido lo imposible. El cuarto no podía cerrarse ni destruirse, solo podía aceptarse o sucumbir. El hospital entero parecía contener la respiración, pasillos tensos y paredes expectantes, mientras ella daba el primer paso hacia su destino. Al atravesar el umbral, la luz cálida la envolvió. No era luz eléctrica ni solar, sino algo etéreo, que parecía contener la memoria de todos los que habían pasado antes. Cada recuerdo, cada miedo, cada fragmento de conciencia de los pacientes anteriores vibraba dentro de ese espacio, mezclándose con lo que quedaba de la identidad de Lucian. La habitación no estaba vacía, estaba llena de vidas, de fragmentos de humanidad. Sintió un escalofrío intenso. En el centro del cuarto, un silencio absoluto la esperaba, pero en ese silencio, las voces de aquellos atrapados comenzaron a susurrar, enseñándole los hilos que mantenían el equilibrio del 413. Lucía comprendió cómo controlar y mantener la armonía, cómo preservar las memorias y fragmentos sin perderse por completo. Era un conocimiento terrible, casi divino,
y al mismo tiempo, devastador. Pasaron las horas, o quizás los días, dentro del cuarto, el tiempo parecía no existir. Lucía aceptó su nuevo rol. Su miedo se transformó en comprensión, su resistencia en vigilancia. Ya no era simplemente una enfermera, ni un ser humano libre. Era parte de la maquinaria del hospital. El nuevo guardián del cuarto 413 en meses después, una nueva enfermera, fue asignada al turno nocturno. El hospital, intacto y silencioso, parecía completamente normal. Las luces parpadeaban apenas. Los pasillos guardaban su aparente rutina. La nueva enfermera caminó por los corredores, sin notar nada extraño, hasta que llegó al ala norte. Allí, la puerta blanca estaba entreabierta, iluminada con la misma luz cálida que había atraído a Lucía la primera noche. La placa metálica brillaba suavemente en 413. La campanilla sonó, un sonido familiar y antiguo, que recorría el pasillo, y parecía provenir de todas partes. Al mismo tiempo, la nueva enfermera retrocedió, pero la puerta la llamaba, no podía ignorarla. Y, mientras observaba, detrás del vidrio empañado, una sombra se movió en Lucía. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos contenían toda la memoria de las vidas atrapadas, toda la sabiduría y el terror del cuarto. Su presencia era un sello silencioso. El 413 seguía vivo, y su guardiana estaba en su lugar. Y así, como cada noche, desde hacía décadas, el hospital respiraba tranquilo. Los pacientes entraban y salían, los pasillos se reorganizaban, y el cuarto 413 continuaba cumpliendo su propósito. Nadie podía cerrarlo, nadie podía destruirlo, tan solo podía existir. La campanilla sonó otra vez, clara y nítida. Ven. Y en ese instante, todos comprendieron que el 413 nunca estaría vacío, nunca estaría cerrado, nunca dejaría de llamar. El turno nocturno había comenzado. Otra vez. Gracias por quedarte hasta el final. Hay silencios que hablan, y verdades que solo se revelan cuando nadie más está mirando. Si este relato te atrapó, suscríbete y continúa con nosotros en la siguiente historia. Recuerda, no buscamos el miedo. El miedo siempre nos encuentra.